Seguimos en la tertulia de este martes 28 de julio de 2020, que es mesa de análisis político. Estamos con Fernanda Boidi, con Pablo Brugnoni, con Antonio Cardarello y Federico Irazábal. Una tertulia monográfica. El tema es único, los ángulos son tres. Vamos al segundo. Varios dirigentes oficialistas salieron ayer a ratificar la vigencia de la coalición multicolor pese al alejamiento de Ernesto Talvi de la política activa. Acá estaría la pregunta entonces para ustedes, estimados. ¿Qué efectos tiene el retiro de Talvi sobre el gobierno, sobre la coalición multicolor? De vuelta, ¿quién arranca? Antonio, vamos esta vez con Antonio en primer lugar. Sí, a ver, yo creo que tiene impacto en la coalición. Todavía no sabemos cuán fuerte puede ser. El Partido Colorado ha salido rápidamente a decir que no genera ningún cambio en el compromiso que el Partido Colorado tiene el gobierno de coalición. Esto ya había sido dejado de manifiesto cuando Talvi renuncia a la Cancillería. Hay un comunicado del Partido Colorado que dice claramente que el Partido Colorado sigue siendo parte del gobierno de la coalición, de que está comprometido con que este gobierno le vaya bien, etcétera, etcétera. Curiosamente hay un detalle formal de por medio, ¿no? Quien firmó el compromiso por el país, por el Partido Colorado antes de la segunda vuelta, fue Talvi, ¿no? Fue Ernesto Talvi. Claro, y hoy ese dirigente desapareció. En el imaginario, en la foto en la que todos pensamos cuando se dice coalición multicolor, están los cinco dirigentes. Y bueno, el Partido Colorado está representado por Talvi. Pero eso fue en el discurso del armado de la coalición y en el acceso al gobierno. Pero parece claro que en todo lo posterior, y esto está relacionado con lo que hablábamos en el primer bloque, en el armado de la coalición, el peso de Talvi cada vez fue siendo menor y el peso de Sanguinetti cada vez fue cobrando mayor relevancia. Yo creo que una de las cosas que desestimuló a Talvi, lo decía un mensaje de un oyente que vos leías al final, es que no juega el rol que él pensaba que iba a jugar. Yo creo que hay mucho de eso, que él pensó que él iba a tener con la calle Pou una relación más parecida a la de Sanguinetti con Wilson en el 85-90 o Sanguinetti con Volonté en el 95-2000, pero se olvidó que entre la calle Pou y él seguía estando Sanguinetti. Y que la calle Pou claramente para articular y para hacer la negociación del gobierno se terminó recostando cada vez más en la experiencia del expresidente, ¿no? Que ya tenía el conocimiento de cómo funcionaba una coalición. Sí, y ahí... Cuando se habla muchas veces, los partidos tradicionales tuvieron 15 años de fuera del gobierno, tienen que aprender a gobernar de vuelta. Bueno, no está nada mal apoyarse en alguien que tenía experiencia de gobernar y aparte de gobernar en coalición. Sí, y hay versiones que señalan que uno de los motivos de disgusto para Talvi, en especial en la relación con Sanguinetti, pero también con la calle Pou, fue cuando se enteró de una reunión que Sanguinetti tuvo con la calle Pou en las oficinas de la Transición, allí en Boulevard Artigas, una reunión en la que además Sanguinetti le llevó un obsequio, una obra de arte, un cuadro, en fin, como que entendió que se estaba negociando a sus espaldas, se estaba tramitando asuntos a sus espaldas cuando se venía hasta ese momento, bueno, en el verano, trabajando en conjunto, ¿no? Capaz que ahí sí se ve la mano de Jorge Valle, que le debe haber advertido de Sanguinetti como negociador. Seguramente estaba alertado por eso y es una de las cosas que se menciona, mencionaban los compañeros también, de esa falta de confianza que tenía a reuniones que se hicieran sin su conocimiento entre dirigentes. O sea, me parece que cayó en ese punto. A ver, seguimos porque tenemos que ir rápido en cada uno de estos dos subtemas que nos quedan. Fernanda, tú, a propósito del impacto en la coalición de gobierno. Bueno, el primer impacto, en la línea de lo que decía Antonio, es el respaldo explícito de todos los miembros de la coalición de gobierno a que las cosas siguen como hasta ahora, ¿no? Esta cosa de que, bueno, salió Sanguinetti, salió Adrián Peña, o Pepas, que todo el mundo diciendo que la coalición se mantiene.
Y esto tiene que ver con que en Uruguay los partidos políticos son instituciones que por suerte trascienden a las personas. Entonces, no es solamente discursivo. Si esto hubiese pasado, digamos, si el que se iba era Manini, la cosa hubiese sido distinta, porque Cabildo Abierto es un partido probablemente mucho más personalista y claramente con menos trayectoria que el Partido Colorado. Pero los líderes de Ciudadanos, algunos de los líderes de Ciudadanos, por lo menos, están en la política desde mucho antes que Talvi esbozara públicamente su intención de entrar al Partido Colorado. Y Sanguinetti, bueno, es una de las figuras políticas vivas más icónicas que tenemos. Entonces, me parece que la coalición se mueve rápidamente para decir, bueno, acá nada cambió. Sí, el que puso el gancho fue Talvi porque eran los candidatos presidenciales de los demás, de todos los partidos, los que firmaron este acuerdo, que era electoral y programático. Entonces tenía sentido hasta desde el punto de vista estratégico en lo electoral que los firmantes fueran los candidatos presidenciales, ¿verdad? Pero a priori no debería haber problemas en la coalición. Es más, hay voces por ahí que dicen que sin Talvi como piedra en el zapato para algunas cosas, tal vez se funcione un poco mejor, porque Sanguinetti estaba como mucho más afín a dejar el liderazgo en manos de la calle, ser un socio principal, pero asumiendo que no era el uno, sino que era un socio que apoyaba al presidente. Seguimos. A priori no veo demasiados problemas para la coalición. Federico. Sí, en el caso de la coalición hay un esfuerzo por mostrar que este es un episodio que no la afecta. Coincido además en el rol clave de Sanguinetti en la coalición. No nos olvidemos que Sanguinetti pergeñó la coalición en aquella reunión que hubo en el Palacio Legislativo entre la calle Pou, Larrañaga y Sanguinetti, y ahí fue donde ya se le dio forma a la coalición, a la cual después, por supuesto, bueno, se incluyeron otros socios, pero quien estuvo a cargo de la entrada del Partido Colorado en esa coalición fue Sanguinetti, porque Talvi recién se estaba hablando de que iba o no a ser candidato. Talvi dio muchas vueltas hasta para llegar a aceptar la posibilidad de ser candidato. No nos olvidemos también de eso, que había como una cuestión de que se sabía, se comentaba, se decía, pero Sanguinetti en ese momento volvió, construyó un liderazgo, hizo crecer al Partido Colorado un poco en las encuestas, lo sacudió y después, bueno, ingresó Talvi. Pero en el caso de la coalición hay que mirar también para el otro lado, ¿no? Cómo quedan los otros miembros de la coalición, porque hasta hoy el Partido Colorado era el socio mayor de la coalición, o es el socio mayor de la coalición, con un margen muy exiguo con respecto al otro socio que es Cabildo Abierto. Y de alguna manera el contar con una figura visible, que había sido candidato presidencial, que integraba el gabinete, le daba al Partido Colorado una fortaleza diferente dentro de la coalición, que hoy la pierde. Sí, además esa figura, la que ahora desaparece, había discrepado, se había plantado muchas veces frente a Cabildo Abierto, ¿no? Era un antagonista, entre comillas, de Cabildo Abierto. Era el parteaguas, ¿no? Entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional estaba el Partido Colorado ahí, o la visión de Talvi en ese sentido. Y la verdad es que en este momento se va ese interlocutor. Sanguinetti va a asumir el liderazgo que tiene ya consolidado dentro del Partido Colorado como representante en la coalición. ¿Quién va a ser el representante del Partido Colorado en la coalición? Está bien que el modelo que se planteó la calle para esta coalición es un modelo que muchas veces lo hemos expuesto acá como radial, ¿no? Como una especie de centro y diálogo mano a mano con los líderes, y no es una gran mesa donde se tomen decisiones de manera colectiva y deliberativa. Pero ¿quién se va a sentar por el lado del Partido Colorado? ¿Quién es la cara visible del Partido Colorado hoy en la coalición? Porque hubo, sí, un ajuste de cargos. Adrián Peña hoy va a partir de dentro de un tiempo va a ocupar el Ministerio de Medio Ambiente, pero el Partido Colorado perdió peso, perdió un ministerio que es muy importante dentro del esquema institucional del Uruguay, y se fue su figura más representativa, quien había ganado las elecciones internas y había sido el candidato presidencial del partido. Entonces, ¿qué va a pasar con Cabildo Abierto ahora también? Que aparece estructurado, que aparece como más ordenado en torno a la figura de un líder, y que en algunas otras ocasiones se ha parado firme frente al gobierno. Nadie en Cabildo Abierto dijo, bueno, no me dejan o no me permiten ejecutar alguno de mis planes de mi agenda, o no me llevan algunos planteos, algunos postulados, entonces me voy. Habrá que ver qué es lo que va a pasar con la coalición como sociedad, como asociación. Lo último, ¿quién? ¿Pablo?
Sí, a mí me parece que la coalición formalmente, en términos generales, no corre riesgos, digamos, entendida como una asociación de partidos que coparticipan en el gobierno, es decir, comparten cargos en el Ejecutivo, hay una mayoría legislativa relativamente sólida, hay una etiqueta común, coalición multicolor, que siempre se apresuran en reivindicar y resaltar que eso no tiene mayores problemas, y tienen el programa común que establecieron. Entonces, se dan todas las condiciones para una coalición formal y que en primera instancia no está corriendo riesgos. Pero sí tiene impactos en la coalición esta salida de tal. En primer lugar, lo que decían los compañeros y la compañera Fernanda, de que tal vez un generador de ideas, realmente era una renovación de ideas y tenía un aporte interesante que hacer, que se pierde. La coalición queda con dos generadores de ideas, digamos, fuertes, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Y el Partido Colorado, que era el otro bien importante, creo que restringió las posibilidades de aportar ideas porque creo que era el emprendedor normativo principal del Partido Colorado en los últimos años, en los últimos meses, fue efectivamente Ernesto Talvi, que generó una visión de país nueva a partir del vallismo de los original, digamos, del Pepe Valle. Entonces, por ese lado creo que que hay una debilidad. Y en segundo lugar, las coaliciones suelen ser un espacio donde uno se apoya, el partido del gobierno se apoya durante las crisis. Y eso también se puede ver resentido, digamos. O sea, la posibilidad de generar cooperación y confianza es un capital que puede ser utilizado más adelante. Quizás en este momento no es tan importante porque la coalición está aprobando las grandes líneas, aprobó la LUC, si se aprueba el presupuesto, bueno, las grandes cosas se está aprobando, pero en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos donde las crisis requieren cierta unidad, creo que ahí es donde surge la importancia de tener lazos de confianza, poder intercambiar beneficios en forma intertemporal, es decir, bueno, a ver, hoy hacelo por mí, yo mañana lo hago por vos, y tenemos la confianza de que si hoy vos lo haces por mí, yo mañana lo voy a hacer por vos. Ese tipo de articulación necesaria también y que comúnmente no se menciona en una coalición, en algunos momentos puede ser importante, y creo que esa es una pérdida. O sea, que se haya ido Talvi es una pérdida en ese sentido, porque era una línea de larga duración de trabajo, de cultivar confianza y tejer alianzas, ya lo digo, especialmente en los momentos difíciles. Ya completamos esta tertulia, esta mesa de análisis político de hoy.